Buenas tardes, amigos. Vamos a desarrollar el tema de incontinencia urinaria, que en realidad es disfunción del tracto urinario inferior, del inglés LUTS. Soy el doctor Virgilio López Sámano y estoy en el Centro Médico Nacional. Iniciemos. Vamos a distribuir esta charla en algunos aspectos fundamentales, como puede ser la anatomía, la fisiología, las definiciones, el diagnóstico y el tratamiento. Vamos a recordar parte de la anatomía vesical. Como todos ustedes recuerdan, la vejiga tiene una forma piramidal y está suspendida, o parte de los mecanismos de suspensión es a través del uraco. Va a tener una porción extraperitoneal y una porción peritoneal. Se localiza por detrás de la sínfisis del pubis y, como todos sabemos, es una bolsa de músculo, es un reservorio urinario, que es las fibras del músculo detrusor, que tienen una disposición, pues en realidad, como una madeja de estambre. Tiene fibras circulares, oblicuas y longitudinales. Todo esto con la finalidad de facilitar el vaciamiento vesical. También va a tener una serosa, una muscular de la mucosa, y bueno, su función es almacenar orina. Dentro de la capacidad vesical normal, va de los 350 a los 500 mililitros. El epitelio que recubre el interior de la vejiga se denomina epitelio transicional y tiene una característica muy importante, que es totalmente impermeable. Por eso los líquidos no permean hacia el interior del cuerpo. Como había mencionado en la diapositiva previa, vamos a tener una fijación a través del uraco, de los músculos elevadores del ano, los ligamentos puburetrales en el sexo femenino y puboprostáticos para el sexo masculino. Todo esto va a cobrar importancia dependiendo de la patología que vayamos a estudiar, o quizá en las relaciones quirúrgicas de anatomía, para poder saber qué es lo que vamos a hacer. La irrigación, bueno, la vejiga es un órgano altamente irrigado. Desde el punto de vista arterial, recibe ramas de la aorta, de la vesical superior, media e inferior. También va a depender de las arterias obturatrices y de la glútea inferior. En el sexo femenino va a tener otros afluentes arteriales, que puede ser la arteria uterina y la vaginal. El plexo de salida lo da, o el plexo venoso, está dado por el plexo de Santorini, o también denominado plexo prevesical. Vamos a hablar ahora un poco de la fisiología. Cuando hablamos del vaciamiento, ahorita vamos a explicar con un poco más de detenimiento, que el vaciamiento está dado por las conductas, por la inervación parasimpática, que va de S2 a S4. Y el almacenamiento a través de la vía simpática por T11, 12 y L1 y L2. Aquí en este esquema estamos mencionando cómo están los neurotransmisores que tienen que ver con la activación tanto para el vaciamiento como para el llenado vesical. Tenemos que existen los neurotransmisores, que es la acetilcolina y la norepinefrina, que van a actuar a través, van a hacer sinapsis con las neuronas y con los receptores, que esto nos va a servir mucho cuando hablemos también del tratamiento, dependiendo de la patología. Pero quiero que lo recuerden y lo tengan claro cuando hablemos, por ejemplo, de vejiga hiperactiva. Aquí estamos viendo las relaciones que tienen entre las salidas nerviosas, los nervios y los receptores que existen a nivel del esfínter y dentro de todo el músculo detrusor. Cuando la vejiga está vacía, el músculo detrusor se encuentra relajado y evidentemente el cuello de la vejiga está cerrado. Entonces, a través de un nervio somático que se denomina pudendo, este va a activar el esfínter externo para que permanezca cerrado. Durante la fase de llenado, los receptores de tensión en el detrusor van a emitir una señal a los centros del sistema nervioso a través de las fibras delta. El nervio hipogástrico también va a mantener la vejiga relajada, y a través de fibras delta se inician las señales motoras al detrusor a través del nervio y de los neurotransmisores que ya comentamos.
Durante la fase de llenado vamos a hacer nuevamente esta esquematización a través de las acras y de los neurotransmisores. En la fase de prevaciamiento va a haber una actividad de fibras alfa-delta en la espina dorsal que va a enviar señales que son las que nos dan el aviso del deseo miccional a través del centro pontino de la micción. Antes del vaciamiento hay una actividad sensorial que va a iniciar el deseo y o la urgencia de orinar. Durante el vaciamiento hay activación del nervio pélvico, el esfínter interno se relaja, esto quiere decir que se abre para que podamos vaciar, y el músculo detrusor se contrae. Y el esfínter externo se relaja y se abre el cuello de la vejiga, facilitando el vaciamiento de la orina hacia el exterior. Nuevamente, representamos o hacemos esta esquematización con los receptores de tensión, que son los que emiten las señales prepontinas. Ahora ya, entrando en el tema de incontinencia, sabemos que una de cada 9 mujeres podrá llegar a requerir cirugía, ya sea por incontinencia o por prolapso. Esto tiene un aumento en las consultas por alteraciones del piso pélvico y evidentemente en la mujer, que es más común que en el sexo masculino, que tenga incontinencia, pues hay una afectación importante en su calidad de vida. La incontinencia, pues la definimos como una pérdida involuntaria de orina, y evidentemente cuando la tenemos que estudiar, sabemos que hay diferentes tipos, vamos a hablar de estas definiciones, la gravedad, el impacto en la calidad de vida y con qué frecuencia se produce la incontinencia. Otra definición es como cualquier pérdida involuntaria de orina, y como habíamos mencionado, es más común, hasta en un 30% en el sexo femenino. Dentro de la epidemiología, mencionamos que 30% de las mujeres presentarán incontinencia urinaria, 50% va a afectar su calidad de vida aproximadamente, que tiene que ver con esto, y solicitará o será un motivo de atención médica. 20% de las mujeres entre 40 y 60 años reportan incontinencia diaria o severa, y la incidencia de incontinencia urinaria de urgencia es más común encontrar entre los 50 y 55 años de edad. Sabemos que hay diferentes tipos de incontinencia, como la incontinencia urinaria de estrés o la incontinencia urinaria de estrés, la incontinencia mixta y la incontinencia urinaria de urgencia. Estos tipos de incontinencia pueden coincidir en algunos aspectos fundamentales de los síntomas, y entonces el pivote es la urgencia. Y podemos desarrollar otro problema, otra patología denominada vejiga hiperactiva, del inglés overactive bladder. La incontinencia urinaria de esfuerzo o de estrés es una pérdida urinaria que se relaciona con algún tipo de esfuerzo. Generalmente, cuando estamos indagando en el interrogatorio con nuestras pacientes, les preguntamos que si esta pérdida es al realizar algún tipo de esfuerzo o ejercicio. Caminar, toser, cargar, levantar, todo lo que pueda incrementar la presión abdominal y se relacione con una pérdida urinaria. La incontinencia urinaria mixta, esta tiene un componente que va asociada con urgencia. Y también puede estar relacionada con algún esfuerzo, pero el síntoma más importante es la urgencia. La nocturia es otra definición que tenemos que saber, que es la necesidad de despertar para ir a orinar, donde cada interrupción está precedida de una necesidad de ir a vaciar la vejiga y con periodos de sueño. El síndrome de la vejiga hiperactiva va a incluir la urgencia urinaria sin una incontinencia tan importante que puede ser urgente. Puede estar acompañada de incremento de la frecuencia de la nocturia y sobre todo va a tener un aumento en la sensación de vejiga. Esta es la clásica paciente que refiere que tiene que ir con mucha frecuencia al baño, o el primer lugar que identifica al llegar a un sitio es qué tan cerca está el baño, porque cuando tiene el deseo de orinar tiene que ir muy rápido.
¿Qué factores de riesgo se relacionan con la incontinencia urinaria en general? Pues que mencionamos, la edad es un factor importante. Casi el 50% aparece entre los 55 y 60 años, aunque podemos encontrar también en gente más joven, entre los 20 y 30 años. Otro factor de riesgo muy importante relacionado es el embarazo. El número de embarazos va a repercutir en la presentación de la incontinencia urinaria. También, si el embarazo se resolvió a través de un parto vaginal, si hubo utilización de forceps, o bien si la paciente fue a través de cesárea, que es menos frecuente encontrar la asociación con cesárea. Otra cosa muy importante que tenemos que investigar es si los productos fueron macrosómicos o si también la paciente cursó con diabetes gestacional o incrementó muchísimo de peso. Otras comorbilidades, pues es la diabetes, síndrome depresivo, el tipo de dieta, y esto tiene que ver también con bebidas que puedan favorecer la diuresis, como café, bebidas carbonatadas, o algún tipo de relación con alguna situación que nos facilite la uresis o la cantidad de líquidos. La obesidad, pues este es un factor de riesgo prácticamente en la mayoría de las enfermedades, pues porque los tejidos se hacen más laxos y se pierde fuerza muscular. En relación a la raza, se dice que es más frecuente en gente de origen caucásico o blancos y en los hispanos, más que en los afroamericanos y en los asiáticos. El tabaquismo, pues también se considera un factor de riesgo y como habíamos mencionado, la edad, pues tiene que ver el estado hormonal, que generalmente son pacientes perimenopáusicas o menopáusicas que cursan con hipoestrogenismo. Para el diagnóstico es fundamental el interrogatorio. Investigar sobre las comorbilidades médicas, como ya habíamos mencionado. Otra parte muy importante es saber si la paciente cursó con algún antecedente quirúrgico previo, si se le intentó corregir o se le realizó alguna cirugía anti-incontinencia, si cursó con cirugía para corregir algún tipo de prolapso, y bien también detallar qué tipo de medicamentos toma que pueden estar relacionados con esta patología. Dentro del interrogatorio, como había venido mencionando, es importante saber qué cantidad y qué calidad de líquidos, qué tipo de líquidos consume la paciente, para saber más o menos o calcular o darnos una idea sobre la frecuencia y cantidad de volumen por micción. Es importante también recomendarle a la paciente que lleve un tipo de registro, lo que se denomina diario miccional, y ella misma nos podría ir diciendo qué cantidad o qué tipo de calidad y cantidad bebió, y si presentó uresis o si fue urgente o si tuvo pérdidas urinarias. Los volúmenes miccionales normales, que se consideran son de 250 mililitros por micción. La frecuencia normal, dependiendo de la ingesta de líquidos, puede ir de 8 a 12 veces por día. Y la nicturia, pues pudiera ser normal, quizá ocasional, una vez por la noche. La exploración física es fundamental. En esta lámina estamos observando una exploración vaginal en donde la paciente no cursa con ningún tipo de prolapso y se puso una sonda para ejemplificar la adecuada posición de la uretra, ya que vamos a ir hablando de las partes de la exploración física que pueden cursar las pacientes, como por ejemplo en esta lámina, que es una paciente que puede asociarse un cistocele con un rectocele y la presencia de hemorroides. Aquí tenemos una paciente con un prolapso muy significativo y que esta paciente puede tener, aparte de la urgencia y de la incontinencia, otro trastorno o disfunción del vaciamiento vesical al no poder vaciar su vejiga, porque cada vez que ejerce presión, se sale la vejiga de su lugar y se conforma como en una bota de vino. Y entonces la presión no es suficiente para alcanzar a vaciar la vejiga. Tenemos otros recursos muy importantes. Es este estudio que se llama cisturetrografía, en donde se le pide a la paciente, se le llena la vejiga, es una cisturetrografía retrógrada porque se le coloca una sonda y se llena la vejiga con medio de contraste y se le pide en varias fases. Aquí lo más importante es el esfuerzo y aprecien el descenso tan significativo de la sínfisis del pubis y cómo está prácticamente prolapsada con un cistocele sumamente importante la vejiga. Se le toma otra
imagen a la paciente, otra radiografía de pie, y vean qué tan importante es el descenso del piso de la vejiga, que esto evidentemente se asoma por la pared anterior de la vagina y es la parte posterior de la vejiga. Otros estudios que tenemos en el armamentario médico, nosotros los urólogos, y ahora con la denominada neurourología, pues son los estudios de urodinamia. Estos estudios de urodinamia nos van a dar demasiada información para poder aclarar de una forma muy significativa qué tipo de patología o qué tipo de disfunción cursa la paciente o las pacientes que nos tocará estudiar. Evidentemente, estos estudios son solamente pues para tratar de resolver de la mejor forma, ofrecer un procedimiento quirúrgico y tengamos los mejores éxitos y no después encontrar o que el hubiera no existe. Entonces, en el caso que ustedes diagnostiquen una paciente y la quieran referir al urólogo, pues que sea decisión del urólogo ver si solicita este tipo de estudios. Para compartir con ustedes, voy a mencionar las fases del estudio urodinámico, que va a consistir de una flujometría y una electromiografía. Se hace otra etapa del estudio denominada cistometría y estudio de presión flujo y la medición de la presión de cierre uretral, que esto es fundamental cuando tratamos con pacientes con algún tipo de disfunción neurológica y que pudieran tener cero o muy baja presión en el esfínter, lo que va a mejorar, lo que va, perdón, a empeorar la pérdida urinaria, ya que el esfínter no se contrae o tiene muy poca presión y entonces va a haber pérdidas. En la siguiente voy a ejemplificar los parámetros de una flujometría, en este caso de una paciente mía. Tenía una alteración en el flujo de salida con un flujo máximo de 9.5 cuando lo normal es de 15 para arriba, y alteraciones que a nosotros los urólogos nos sirven mucho, pero que son partes del estudio de urodinamia, y la parte más básica es esta flujometría. Aquí tenemos un ejemplo de una curva en el que esta paciente, pues, a pesar de tener un flujo urinario lento o disminuido de lo normal, pues esta curva siempre va a ser muy similar a una campana de Gauss, entonces por lo que esta paciente pues tiene un vaciamiento más o menos normal. Ya que tenemos diagnosticado el caso, bueno, entonces vamos a pasar a la fase del tratamiento. Para la fase de tratamiento, evidentemente, pues siempre las conductas o el tratamiento con medidas generales es fundamental. Entonces, dentro de estas medidas generales, vamos a ir desarrollando algunas. Vamos a hablar de los ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel van a funcionarnos muchísimo para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Como ustedes recordarán, son series en las cuales se le insiste a la paciente que haga contracciones, se sugiere que haga 3 series de 8 a 12 contracciones musculares del piso pélvico, para que sea como más fácil para los pacientes, se le indica que apriete el ano. Al apretar el ano está fortaleciendo el piso pélvico y que esa contracción dure aproximadamente de 8 a 10 segundos y que lo haga 3 o 4 veces por semana en un periodo de 15 a 20 semanas, pues algunas pacientes pueden referir a algún tipo de mejoría. Para el tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia, pues es fundamental el tratamiento farmacológico. Ahorita vamos a hablar de los anticolinérgicos que usamos y también la terapia conductual es muy importante para poder tener algún tipo de éxito. Para esta, mencionaba, estos son los más comunes que tenemos a nivel nacional, que es la oxibutinina, que viene en 2 presentaciones, de 5 y de 10 miligramos, son medicamentos de liberación prolongada, y en lo personal considero que la oxibutinina cumple de una forma muy satisfactoria con las necesidades con los pacientes cuando tienen demasiada urgencia. El primer medicamento que salió es la tolterodina, viene en dosis de 2 y de 4 miligramos, también funciona de una forma muy satisfactoria. La solifenacina de 5 miligramos, también la tenemos disponible, nombres comerciales pues hay demasiados. La darifenacina, otra sal de 7.5 y 15 miligramos, que también va a tener un cumplimiento en la contracción vesical, inhibiendo la sensación de urgencia.
La diferencia entre estos, evidentemente, son las moléculas, el tiempo en el que fueron saliendo, el costo y quizá una de las situaciones que a nosotros nos preocupan es que algunos, como la dariferacina, no cruza la barrera hematoencefálica, disminuyendo parte de los efectos secundarios. Como todos sabemos, los efectos secundarios son sequedad de mucosas, sensación de ojo seco, y en los pacientes mayores o en los adultos mayores, pues, pacientes geriátricos, pues se puede relacionar con pérdida o disminución cognitiva y con un incremento en las caídas, porque también la mayoría, quizá la solifenacina y quizá también la darifenacina, tienen de menor instancia la famosa hipotensión ortostática. Anteriormente se usaba el fluoxato, y bueno, ya los que fui mencionando. Aquí tenemos cómo van a inhibir específicamente los receptores M3, que es en donde actúan los anticolinérgicos de los que ya mencionamos. Y su objetivo es disminuir la contracción vesical, lo que va relacionado con disminución en la sensación de urgencia urinaria. Y efectos secundarios, disminución de la motilidad intestinal, que se va a traducir en constipación o estreñimiento, y la sensación de ojo seco o la presentación de disminución de las lágrimas, y algunos pacientes pueden definirlo o quejarse como alteraciones de la acomodación visual. Para el tratamiento conductual, tenemos que afectar o cambiar los hábitos miccionales. Se le recomienda a la paciente que en el momento en el que sienta la sensación de querer vaciar de manera inminente, tenga posturas de rechazo o bloqueo para evitar la fuga urinaria. También se trata de disminuir la cantidad de los líquidos porque tenemos comerciales a nivel de pues, televisión de que se insiste en una gran cantidad de líquidos, cuando en realidad el mecanismo que debería hacernos beber agua es la sed. Cuando se exceden, pues evidentemente pues los pacientes tendrán que ir con mayor frecuencia o hasta con urgencia a orinar. El tipo de calidad, si toman bebidas con cafeína o de estos productos que tienen ya mucho que ver, que contienen taurina, etcétera, con la finalidad de mantenerse más activo o despierto durante el día, pues puede incidir. Lo que había mencionado, limita la ingesta de líquidos y también se le sugiere un tipo de horario para ir a miccionar con la posibilidad de disminuir la frecuencia y aumentar el volumen urinario que vamos a vaciar. Para la vejiga hiperactiva, que también es parte del tratamiento de la incontinencia urinaria, que sería otra ramita, pues el tratamiento también tiene que ver con la terapia conductual, el tratamiento farmacológico, que ya habíamos mencionado, los antimuscarínicos. Por ahí surgió un nuevo producto que se llama un beta 3, que no tiene nada que ver con los antimuscarínicos ni con sus efectos secundarios, pero cuando no se logra el efecto de inhibitorio de la vejiga, pues a veces aplicamos toxina botulínica para inhibir la fuerza o limitar la fuerza de contracción de la vejiga con excelentes resultados. Y en la actualidad, pues ya se usan neuroestimuladores para neuromodular los estímulos vesicales. En el caso de pacientes con vejigas muy activas y que tienen una repercusión en la calidad de vida por el vaciamiento tan frecuente y que no, en realidad no pueden vivir. Es otra terapia de manejo que es muy eficiente. Dentro de estos medicamentos para la incontinencia urinaria de esfuerzo, hace algún tiempo se hablaba del uso de la duloxetin, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina y norepinefrina. En realidad lo que hacía era incrementar la presión de cierre uretral, pero tenía algunos efectos secundarios y en realidad pues pasó al desuso con esta indicación. También se han empleado los famosos pesarios o tampones, que bueno, han demostrado pues una mejoría muy sutil en el tratamiento de la incontinencia urinaria, sobre todo durante el ejercicio. Para el tratamiento quirúrgico específicamente de la incontinencia urinaria de esfuerzo,
se utilizan los denominados slings. Estos slings son mallas de polipropileno y se van a insertar de dos formas, que puede ser transvaginal o transobturatriz. Estos slings, estos productos que son exclusivamente para uso de los cirujanos, no podemos decir que exclusivamente los urólogos lo hacemos, sino también nuestros colegas ginecólogos, que también tienen una gran cantidad de pacientes y se han capacitado en la aplicación de este tipo de productos, pues tenemos resultados satisfactorios. Aquí hacemos una pequeña representación de un sling, como esta malla atraviesa y queda como una especie de cabestrillo que queda suburetral para reacomodar la uretra, darle forma, darle soporte al piso y evitar la salida de orina. A continuación voy a pasar unas fotos muy rápidas de un procedimiento quirúrgico en el cual esa inserción se hace a través de unas agujas especiales. Se hace una disección vaginal para que quede exactamente por abajo de la uretra. Nosotros en el centro médico tenemos una técnica distinta desarrollada por el doctor Eduardo Serrano y hemos tenido pues resultados bastante significativos y exitosos. Aquí estamos demostrando cómo se pasan las agujas dirigidas siempre con el dedo, pues para tratar de evitar alguna lesión vascular y que pueda quedarnos correctamente colocada la cinta. Esto es como si pudiéramos ver en una visión transparente cómo se pasa de una forma transobturatriz la aguja que va a pasar nuestra cinta y este procedimiento se realiza de ambos lados y posteriormente se le da la tensión suficiente, se anuda el sling y siempre verificando que no nos vaya a quedar con una hipercorrección. Bueno, si tuvieran alguna pregunta, estamos abiertos. Les agradezco su atención. Cualquier cosa, pues aquí estamos. Soy el doctor Virgilio López Ámano y me encuentro en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la vista.